¿Alguna vez te has preguntado cómo sería hacer un unboxing de la primera computadora? Spoiler, necesitarías una grúa y probablemente terminarías con dolor de espalda. Prepárate para un viaje en el tiempo donde los influencers eran matemáticos excéntricos, los likes se daban con ruedas dentadas y el almacenamiento en la nube era literalmente apilar máquinas hasta que tocaran el techo. Estás a punto de descubrir un mundo donde las calculadoras pesaban más que tu nevera y los bugs eran literalmente insectos atrapados en los engranajes. Así que ponte cómodo, alista tu libreta de notas, hey, sí, de papel, nada de tablets aquí, y prepárate para el viaje más loco a través de la primera generación de computadoras, cuando los cálculos hacían gimnasia. Imagina un mundo donde los matemáticos eran como superhéroes, pero en lugar de capas llevaban ábacos. Sí, esos aparatos con bolitas que parecían juguetes, pero eran las supercomputadoras de la antigüedad. Los babilonios, griegos y romanos los usaban como si fueran teléfonos inteligentes, pero sin wifi y con mucho más ejercicio para los dedos. Pero espera, cada cosa se pone mejor. En el siglo XVII entra en escena Wilhelm Schickard, un alemán con nombre de villano de película, pero que en realidad era un genio. Este tipo diseñó la primera máquina calculadora en 1623. ¿Te imaginas? Una máquina que hace cálculos. Lástima que se queda en el papel, como los abdominales que prometes hacer cada año nuevo. Luego llegó Blaise Pascal, un francés que no se conformaba con inventar triángulos. En 1642 creó la Pascalina, una máquina que sumaba y restaba. ¿Por qué? Porque su padre, recaudador de impuestos, estaba harto de contar monedas. Vaya forma de decir, te quiero papá. Pero espera, que esto se pone aún más loco. Gottfried Wilhelm Leibniz, un alemán con nombre de trabalenguas, decidió que la Pascalina necesitaba un turbo. En 1694 creó el Stepreckoner, que en español sería calculador escalonado, una máquina que no solo sumaba y restaba, sino que también multiplicaba y dividía. Era como tener una calculadora científica en pleno siglo XVII. Y entonces, como si fuera poco, apareció Charles Babbage, el verdadero rockstar de esta historia. Este tipo no se conformaba con nada. Primero, en 1821 se le ocurrió la máquina diferencial, un aparato que hacía cálculos complejos y probablemente también café. Pero Babbage era como ese amigo que siempre quería más. En 1837 diseñó la máquina analítica, el abuelo de todas las computadoras modernas. Imagina una máquina del tamaño de una habitación, llena de engranajes, palancas y ruedas dentadas, que podía leer instrucciones, hacer cálculos, almacenar datos e incluso imprimir resultados. Era como tener un iPhone steampunk. Lamentablemente, la tecnología de la época no estaba a la altura de la imaginación de Babbage. Su máquina analítica nunca se construyó completamente en vida. Era como tener la idea de Netflix en la época de los teatros ambulantes. En el año 1936, un matemático llamado Alan Turing se le ocurrió algo llamado máquina de Turing, un modelo teórico de computadora que revolucionó el campo de la informática. Pero no te imagines una máquina normal. Esta era como el ancestro teórico de tu smartphone, tu PlayStation y hasta de Alexa, todo en uno. Es la Segunda Guerra Mundial. Estaba en pleno apogeo. El mundo está en llamas y los nazis parecen invencibles. Y te preguntarás cuál era su ventaja. Un código secreto imposible de descifrar. Entra en escena nuestro héroe, Alan, con un equipo de genios excéntricos. Construye una máquina que parece sacada de una película de ciencia ficción. Su misión, hackear a Hitler. ¿Y adivina qué? Lo logra. Turing y su equipo rompen el código nazi, cambiando el curso de la guerra. Pero espera, Turing tiene una idea tan loca, tan fuera de este mundo, que hace que la gente piense que realmente se ha vuelto loco. Imagina una máquina que pueda pensar, que pueda resolver cualquier problema. ¿Te suena familiar? Claro, estamos hablando del abuelo de tu smartphone. La máquina de Turing no era algo que pudieras tocar, era una idea,
un concepto tan revolucionario que era como explicar TikTok a alguien de la Edad Media. Esta máquina imaginaria podía, en teoría, hacer cualquier cálculo, resolver ecuaciones complicadas, pan comido, predecir el clima, fácil. Pero Turing no solo era un cerebrito, el tipo era un rebelde total, en una época en que ser diferente era prácticamente un crimen. Alan dijo, ¿saben qué? Voy a ser yo mismo. Desafió las normas sociales como un rockstar desafía la ley de la gravedad en el escenario. Y hablando de rockstars, ¿sabías que Turing era un corredor de maratón de élite? Sí, mientras no estaba ocupado salvando el mundo o inventando el futuro, corría distancias que harían llorar a tu profesor de educación física. Pero aquí está lo más loco. Cada vez que usas tu teléfono, tu tablet o tu computadora, estás tocando un pedacito del sueño de Turing. Es como si hubieras heredado un superpoder de este genio rebelde. Así que la próxima vez que alguien te diga que la historia o las matemáticas son aburridas, cuéntales sobre Alan Turing, el superhéroe nerd que hackeó a los nazis, inventó el futuro, corrió maratones y nos dio el regalo de la era digital. ¿Quién dijo que los genios no podían ser más interesantes que los influencers? Turing no solo cambió el juego, inventó uno completamente nuevo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis están enviando mensajes secretos que parecen trabalenguas imposibles. La solución, máquinas gigantes que piensan. Entra en escena Colossus, la abuela británica de tu smartphone, nacida en 1943. Esta belleza electrónica era la primera computadora programable de la historia. Su superpoder, descifrar los códigos de la máquina de Lorentz alemana. Imagina Colossus como un hacker ancestral, descifrando los tweets secretos de Hitler a una velocidad que haría que tus dedos parezcan caracoles texteando. Pero espera, hay más. Mientras los británicos hacían magia con Colossus, al otro lado del charco los estadounidenses estaban cocinando algo aún más loco. Los estadounidenses pensaron, ¿una computadora del tamaño de un armario? Eso es para novatos. Y así, en 1946, nació ENIAC, la bestia americana. Esta monstruosidad pesaba 30 toneladas, como 5 elefantes adultos, y ocupaba más espacio que tu casa entera. ENIAC era la primera computadora electrónica de propósito general. ¿Qué significa esto? Que podía hacer cualquier cosa, desde calcular la trayectoria de una bala hasta resolver tu tarea de matemáticas. Si hubieras vivido en esa época, claro. Ahora imagina una máquina tan grande como tu casa. Así de enorme era ENIAC. Ocupaba un espacio de 167 metros cuadrados. Era como tener un centro comercial lleno de cerebros electrónicos. Pero lo más loco de ENIAC era cómo se programaba. Olvídate de escribir código en una pantalla. Para darle instrucciones a esta bestia tenías que reconectar físicamente sus cables e interruptores. Era como jugar al Dr. Frankenstein, pero en vez de crear vida, estabas creando cálculos complejos. Imagina un grupo de genios corriendo de un lado a otro, conectando y desconectando cables como si estuvieran en una película de espías, solo para hacer que Jack sumara 2 más 2. Bueno, en realidad hacía cosas mucho más complejas, pero ya me entiendes. En la historia de Colossus y ENIAC, las válvulas de vacío eran las verdaderas estrellas del show. Eran el corazón palpitante de estas bestias electrónicas. Imagínalas como los ladrillos con los que se construyeron estos gigantes computacionales. Colossus, nuestra heroína británica, era una máquina hambrienta de válvulas. Usaba alrededor de 1600 de estas bellezas brillantes. Cada una de ellas trabajaba duro para descifrar los códigos nazis. Era como tener 1600 pequeños Sherlock Holmes electrónicos trabajando las 24 horas del día. Pero si pensabas que Colossus era una glotona de válvulas, ENIAC usaba 17.468 válvulas de vacío. Sí, has leído bien. Era como tener una ciudad entera de diminutos trabajadores electrónicos. Estas válvulas eran las que hacían todo el trabajo pesado. Cada cálculo, cada operación pasaba por ellas. Eran los músculos y el cerebro de estas primeras computadoras. Pero como todo superhéroe tenían sus debilidades. Se quemaban más rápido que una vela en el viento. Los ingenieros de ENIAC tenían que reemplazar unas 20 válvulas cada día,
Era como jugar a un eterno juego de encuéntrense en plaza. Generaban un calor infernal. ENIAC producía tanto calor que necesitaba su propio sistema de aire acondicionado. Era como tener un pequeño sol dentro de la habitación. Consumía energía como si no hubiera un mañana. Cuando encendías ENIAC, probablemente las luces de media Filadelfia parpadeaban. Ocupaban un espacio enorme. Con tantas válvulas, estas máquinas eran más grandes que muchos departamentos modernos. Cosía el año 1947. Mientras el mundo se recuperaba de una guerra, tres cerebritos en los laboratorios Bell estaban a punto de iniciar otra, pero esta vez en contra las enormes y caprichosas válvulas de vacío. John, Walter y William, el trío dinámico de la electrónica, inventaron el transistor. ¿Pero qué es un transistor?, te preguntarás. Imaginen un guardia de tráfico microscópico. Puede dejar pasar la corriente eléctrica, detenerla o incluso amplificarla. Es como un semáforo en miniatura para electrones. Este pequeñín hizo que las válvulas de vacío parecieran tan obsoletas como usar una catapulta en la era de los misiles guiados. Mientras tanto, las computadoras de los años 50 estaban teniendo su propia crisis existencial. La UNIVAC 1 y la IBM 701 llegan a la fiesta, todavía mostrando sus viejas amigas, las válvulas de vacío. Imaginen a estas máquinas como los primeros adolescentes de la tecnología, grandes, ruidosas, con mal genio y siempre calientes, literalmente. Estas bellezas se programaban con lenguaje ensamblador. ¿Se imaginan tratar de hablar con un extraterrestre usando solo emojis? Pues así era programar en ensamblador. Era como decir a la computadora: oye tú, mueve este bit por aquí, suma estos dos números por allá, y si te sobra tiempo, ¿podrías calcular el sentido de la vida? Jeje. Los programadores de la época eran básicamente traductores de alienígenas digitales. Pero la cereza del pastel tecnológico llegó en 1958. Jack Kilby y Robert Noyce, cansados de jugar con piezas sueltas, inventaron el circuito integrado. ¿Se imaginan meter toda una orquesta en una caja de cerillas? Pues eso hicieron, pero con circuitos electrónicos. El circuito integrado es como el todo incluido de la electrónica. Transistores, resistencias, condensadores, todo en un chip más pequeño que tu uña. Es como si hubiéramos pasado de construir casas de ladrillo por ladrillo a tener edificios prefabricados de alta tecnología. Esta revolución en miniatura hizo que las computadoras empezaran a encoger más rápido que tu ropa en la secadora. De repente ya no necesitabas una habitación entera para tu computadora. Pronto cabrían en un escritorio y eventualmente en tu bolsillo, pero eso es material para otra ocasión. Cada uno de estos inventos fue un salto gigante para la humanidad tecnológica. El transistor nos liberó del calor infernal de las válvulas. El lenguaje ensamblador nos permitió hablar con las máquinas sin necesidad de un doctorado en física cuántica. Y el circuito integrado, bueno, sin él, tu smartphone sería el tamaño de un refrigerador. Estos genios no solo mejoraron lo que ya existía, nos reinventaron por completo. Fue como pasar de la edad de piedra a la era espacial en un abrir y cerrar de ojos, o de transistores. Así que la próxima vez que uses tu teléfono para publicar un meme o hacer una videollamada, recuerda, estás sosteniendo el resultado de una carrera loca por la innovación que comenzó con máquinas del tamaño de habitaciones y acabó con chips más pequeños que tu uña. Es una historia más emocionante que cualquier película de ciencia ficción, y lo mejor es que es 100% real, no fake. Y hasta aquí nuestro viaje en el tiempo por el mundo de las computadoras prehistóricas. Si te ha gustado este paseo por la historia donde los cálculos hacían ejercicio y los genios parecían personajes de cómic, ya sabes qué hacer. Dale un me gusta tan grande como el ego de Babbage. Comparte este video con tus amigos, especialmente con ese que todavía cree que la nube es solo algo que flota en el cielo. Y no te olvides de suscribirte, es gratis, no ocupa espacio como la máquina analítica de Babbage y te mantendrá al día con más historias de la ciencia y la tecnología. Si tienes ideas para futuros videos, déjalas en los comentarios. Quién sabe, tal vez tu idea sea el próximo gran invento, o al menos el próximo gran video. Nos vemos en la próxima aventura tecnológica. Y recuerda, la próxima vez que tu computadora se cuelgue,
al menos agradece que no tienes que darle cuerda.